En el Salmo 37, de ese Salmo leemos los versículos 4 al 6. Dice así el Señor en su palabra: Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículos que corresponden a la primera sección del Salmo. La primera sección es versículos 1 al 6, y en este Salmo, como todos vosotros sabéis, hay un continuo contraste, de ahí que yo lo titulo Dos conductas y dos caminos. Hay la conducta del impío y la conducta del justo, es decir, del creyente. La conducta del pecador perdido y la conducta de aquel que tiene una relación personal con Dios. Estas conductas son antagónicas, son opuestas, y hay dos caminos. Por uno van los injustos, por otro va el justo, con dos resultados y dos conclusiones diferentes. Ahora, esta mañana hemos leído unos versículos que prácticamente alguien puede decirme, ¿dónde está el contraste? Porque permanentemente en los versículos que leímos hay demandas, haz esto, haz aquello, el Señor te va a bendecir. ¿Dónde está el contraste? Bueno, el contraste está al principio del Salmo, que forma parte de este primer párrafo. De manera que el salmista comenzó diciéndonos: no te impacientes a causa de los impíos. Segundo, no tengas envidia de los que crecen. Y por eso, adelante, lo desarrolla con el camino del justo, que es un camino de experiencia personal con Dios y de bendiciones de parte de Dios. Los versículos que hemos leído tienen tres divisiones naturales. Primeramente, la demanda. ¿Qué es lo que Dios pide a los creyentes en estos versículos? En segundo lugar, están las bendiciones. Cuando tú obedeces a lo que Dios demanda, hay unas bendiciones comprometidas por Dios en el pasaje. Y finalmente está nuestra responsabilidad. La responsabilidad es simple: ¿qué camino vas a escoger? ¿Y cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Primeramente, pues, las demandas. La primera demanda está en el versículo 4, que dice: pon asimismo tu delicia en Jehová. Los mandamientos anteriores son como una escalera que va ascendiendo de nivel. En primer lugar, Dios me ha dicho: no te impacientes. Segundo, me ha dicho: confía en el Señor. Y ahora me dice: mira, que tu delicia sea el Señor. Comenzó llamándome a la tranquilidad, pasé a la experiencia de confiar, de depender del Señor, y ahora Dios me dice: solo cuando tu delicia sea Dios, habrá una orientación nueva en tu vida. Hay un contraste muy profundo con el versículo 2, que son los que siguen la riqueza, las cosas temporales. Y ahí el Señor había dicho que como la hierba van a desaparecer. Es una prosperidad aparente. Cuando viene ahora la primavera, a mí me encanta. El otro día decía Susana en nuestro paseo de la mañana, decía: fíjate, cómo están ya las hojas verdes en los árboles. Todo cambia, pero no nos olvidemos que a la primavera va a suceder el verano y luego el otoño. ¿Y qué ocurre en otoño? Esos árboles con tantas hojas, caen las hojas y aparentemente desaparecen. No hay cosa más emotiva para mí que ver un árbol en pleno invierno sin hojas. Parece que está muerto. De modo que hay una temporalidad. Los impíos aparentemente progresan, prosperan, pero Dios dice: no mires su prosperidad actual, porque desaparecen como la hierba. Ahora Dios dice: ¿es tu delicia el Señor? El mejor remedio contra la envidia que menciona el Salmo es la delicia en Dios. No hay nada en la tierra que pueda superar a Dios. Por tanto, cuando tú estás entusiasmado con Dios, cuando tú vives para la gloria de Dios, cuando tú te anclas en fe en Dios, cuando tú estás en conexión permanente con Dios, ninguna otra cosa tiene importancia en la vida, porque nada es comparable con el Señor. Ahora alguien me dice: bueno, Dios está demandando cosas. La Biblia enseña a lo largo de toda la Biblia esta misma verdad.
voy a tomar un texto del libro primero de la Biblia, la profecía, el libro de Job. El libro más antiguo de la Biblia, no el primero en el orden, pero en el libro más antiguo de la Biblia, que es sin duda Job, leo en el capítulo 22, versículos 25 al 28 estas palabras: te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre todos tus caminos resplandecerá luz. Nota las consecuencias de tener la delicia en Dios. La primera consecuencia es la respuesta a la oración. Dice el texto de Job: Dios te oirá. Tú orarás y Él te oirá. Bueno, tenemos que entender bien ese verbo oír. No es que Dios no oiga todo lo que el hombre dice y piensa. Simplemente es oír con ánimo de contestar. Es decir, la oración tuya tiene eco en Dios, respuesta en Dios, y Dios responde. ¿Por qué? Porque tu delicia está en Dios. No estás pidiendo para ti, estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, ese versículo de Job dice: tendrás bendición en todos tus proyectos. ¡Wow! No importa cuál sea. Bueno, no importa cuál sea, por una razón: porque tus proyectos estarán orientados todos, no importa si son materiales o espirituales. No hay nada material en la vida cristiana, ¿eh? Todo es espiritual. No importa el proyecto que sea, cuando tú tienes un proyecto y en ese proyecto Dios es glorificado, no hay duda ninguna que va a ser bendecida. El camino de la bendición descansa en esta relación, que Dios sea todo tu deleite. Y finalmente dice: y cuando tú tienes el deleite, la delicia en Dios, descansas en conflictos y problemas muy serios en nuestro entorno, y nadie sabe el camino que debe tomar. Y este problema a nivel mundial se reduce a niveles más pequeños, hasta los límites de la ciudad, digo yo, hasta los límites del domicilio donde tú vives y de tu casa y de tu persona. El mundo de hoy es un mundo en plena desorientación. El creyente tiene un camino seguro. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos míos amados, dejémonos por favor de trazar caminos nosotros. ¿Hay camino que al hombre le parece derecho su fin? ¿Fracaso? Solo el camino de Dios, que es Cristo Jesús, y la vinculación de cualquier camino nuestro sea el camino suyo, para ser bendecidos y para tener éxito. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Bendiciones, abundancia de bendiciones en la vida. En un mundo que no tiene más que aflicción, el creyente tiene provisión continua de bendiciones. Ahora, nada puede haber que el creyente envidie si tiene su delicia en Dios. Porque no hay nada, dije hace un momento, más importante, más grande, más perfecto que Dios. El hombre se deleita en aquello que le dirige, o si lo quieres al revés, el hombre se dirige en aquello que le deleita. Pongo un ejemplo en las palabras de Jesús. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. La provisión de Dios segura está en la disposición que Él tiene hacia nosotros, en la medida en que nosotros lo entendamos con claridad. Voy a mencionarte un texto de Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
escucha la pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él qué cosa? Todas las cosas. No te angusties, querido hermano, querida hermana, porque todo es tuyo. El apóstol Pablo dice que el presente, el pasado, la vida, la muerte, todo es tuyo, porque todo es de Cristo y tú estás en Cristo. El secreto de la vida cristiana no está en hablar de Cristo. El secreto de la vida cristiana no está en cantar de Cristo. El secreto de la vida cristiana está en vivir a Cristo. ¿Entiendes esto? Es decir, no hay posibilidad de que tengas una vida de éxito que no esté vinculada con Cristo. La vida de libertad es Cristo. No busques libertad. No digas soy libre en el Espíritu si no estás viviendo a Jesús. Porque la Biblia dice, solo cuando el Hijo te libra, eres libre. ¿Lo entiendes? Por eso, hermanos queridos míos, si este fuese el último mensaje que predico, quisiera que quedase clara una idea. Recupera a Cristo. Busca a Cristo. Sigue a Cristo. Familias desorientadas, hombres desorientados, jóvenes desorientados. Porque Cristo es una teoría intelectual, pero no es la experiencia de vida. Tenemos que recuperar a Jesús. A veces pienso que hace 500 años ha habido una reforma de iglesia. Es verdad, sí. Martín Lutero, yo creo que necesitamos un Martín Lutero hoy. Que simplemente llame a los creyentes no a un cambio de iglesia, ni de denominación, a un encuentro con Cristo, a un seguir a Cristo, a un pisar las huellas de Cristo, a un mirar a Cristo permanentemente. Y solo así hay victoria, porque solo Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Leísteis El Peregrino? Bueno, Benjamín me dice que sí, claro. En base a decirlo tantas veces los sábados por la mañana, pues Benjamín leyó El Peregrino. Muy bien. El Peregrino es un tesoro. Tenemos el librero aquí. ¿Tienes libros del Peregrino? Tiene libro del Peregrino. A ver cuántos se compran al final el libro del Peregrino y lo lee. Peregrino es una verdadera maravilla. Cuenta ilustrativamente el tránsito de Cristiano desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Y hay un pasaje ahí muy interesante en la casa del intérprete, en donde Cristiano está recibiendo una instrucción mediante ejemplos visibles que le ponen delante. Y dice que fue llevado a una habitación de esa casa donde estaba un hombre en el fango, en el lodo, en la porquería, con las manos metidas, buscando algo. Y Cristiano le preguntó al que le acompañaba, ¿y este qué busca? Y le dijo, pues mira, está buscando una moneda. Y Cristiano quedó mirando pensativo una moneda en el fango. Y le dijo, pero no se da cuenta de lo que tiene sobre su cabeza. Y dice que Cristiano levantó sus ojos. Y sobre su cabeza había una corona de oro. Buscando basura, cuando Dios tiene provisión para ti. La iglesia está pasando por momentos de crisis mundial, porque está buscando migajas. Y Dios dice, yo te llevo en triunfo, yo te llevo en triunfo siempre en Cristo Jesús. Otra demanda, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. No te inquietes en las adversidades, pero confía en el Señor tu camino. No dice aquí el texto que tú pongas tus cargas en Dios, aunque lo dice en otro lado. No te está diciendo que tú procures un camino de alguna manera vinculado con el poder de Dios, sino que tú pongas tu camino en Dios. ¿Notas la diferencia? Es decir, que el camino tuyo sea puesto delante del Señor para que el Señor te oriente y te conduzca en tu camino. ¿En cuál? Bueno, en el de los cultos, en el de la comunión con creyentes. Sí, por supuesto que sí. En el de tu trabajo cotidiano.
en el de tu relación familiar, en el de tu relación con tus compañeros laborales, en el de tu relación con los miembros de la comunidad del edificio donde tú vives. Tu camino puesto en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué? Y confía en Él. Y Él hará. Lo veremos enseguida en las bendiciones. No consiste en imitar a otros. Consiste en seguir a Cristo. A veces estamos tratando de imitar, uy, qué bien va esto de esta manera, o esta iglesia, o lo que sea, no importa lo que sea. Yo quiero ser como. No es como, es como Cristo. Cristo es la meta, la marca y la forma y la orientación y la luz y el camino. De nuevo quiero decirlo, enfatizarlo con todas mis fuerzas de las que sea capaz. Y pido al Espíritu de Dios que lo grabe con fuego en tu alma esta mañana. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. ¿Lo entiendes bien? Es el secreto de la victoria. Es la razón del poder de Dios. Quien tiene a Cristo puede decir en su vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, una nueva demanda, y en ese versículo, confía en el Señor, en el versículo 5. Bueno, confías en el Señor, no vas a tener ningún problema, ¿verdad? No vas a tener ningún problema de relación con Dios, pero vas a tener muchos problemas en el mundo. Porque cuando tú descansas en el Señor y vives a Cristo, vas a tener la misma consecuencia que Él tuvo en su vida. Fue cuestionado, fue despreciado, y esta semana en el Congreso yo sé que ha habido muchas personas que han recibido a Cristo como Salvador personal. Dios los bendiga y los sustente. Pero hay también personas que han tomado decisiones de vivir una vida consecuente con Cristo. ¿Es verdad? Es verdad. Permíteme que te dé una palabra de aliento que te va a extrañar mucho. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús no tendrá ningún problema. Padecerá persecución. Así fue el Señor, así los apóstoles, así también nosotros. Y a veces el Señor es muy extraño. El Dios de la Biblia es muy extraño. Nunca lo podremos entender. ¿Cómo es posible que un hombre como Pablo, a quien Dios llama, a quien Dios coloca en el ministerio, que planta iglesias, que tiene problemas y dificultades, pueda llegar a estar esperando el momento en que la puerta de su celda se abran y le corten la cabeza porque está condenado a muerte por Cristo? ¿Cómo es posible? Es más, algunos podrán causarte muchos males, solo en la medida en que el Señor lo permita. Escucha a Pablo, escribe a Timoteo: Alejandro el calderero me hizo muchos males. Y yo digo, ¿cómo, Señor? ¿Por qué no intervienes en eso? Porque Dios tiene un propósito en la vida de Pablo y en la tuya y en el mío. ¿Lo entiendes? No. Pero descansa, confía en Él. Y en esos momentos de dificultad, encomienda a Jehová tu camino. Y a veces el camino, bueno, el Salmo dice, encomienda a Jehová tu camino y Él actuará. Pero a veces la carga es muy pesada en la experiencia de la vida cristiana. A veces hay problemas que angustian el alma. A veces las cuestas de la vida cristiana son enormemente difíciles. A veces los caminos son pedregosos y lastiman tus pies. A veces el polvo del camino nubla tu vista. A veces la noche no te permite ver con claridad más que la luz de Cristo a un paso de distancia de tus pies. No importa cuál sea el camino. Pero lo que yo tengo muy claro es que cuando tú pones sobre el Señor o entregas al Señor tu camino, Él conduce tu senda por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh Señor, la carga es demasiado grande. ¿Cuántas veces lo he dicho en mi vida de ministerio? ¿Y cuántas veces
he doblado mis rodillas para orar y no había palabras en mi boca. ¿Y cuántas veces he despertado por la mañana con una almohada mojada? ¿Y cuántas preguntas sin respuesta? Y cuando tengas el alma cargada y los ojos inundando tus mejillas de agua, coloca en el Señor tu carga. Salmo 55, 22. Encomiéndala, déjala en sus manos y Él va a quitarte la carga, ¿verdad? No. Él sabe que la carga es buena, pero dice, Él te sustentará. ¿Sabe lo que hace Dios? Te toma en su mano para que tú seas capaz de llevar la carga. ¡Qué bendición tan grande! Escucha otro versículo del Señor. No puedo aplicar nunca la Biblia, ni voy a hacerlo jamás, que no esté Cristo presente en esa aplicación. Y la aplicación que encuentro aquí son las palabras de Jesús. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oh, qué bendición llevar el yugo y la carga de la vida uncido a Jesús, que tiene todo el poder para ayudarte a llevar la carga. Hace años en una aldea de aquí de Galicia, me encantaba la aldea porque entre otras cosas podía correr libremente, me conocían todos los vecinos y, ¿sabes? Una de las bendiciones de eso es que escapaba de mis padres. Mis padres me dejaban en paz y yo andaba por ahí haciendo lo que me parecía mejor. Bueno, y llegué, estaba en una casa, me hospedaba en una casa y el abuelo de esa casa me dijo, mañana tempranito te levantas y vamos a poner una becerra, una vaca jovencita, dice, vamos a ponerla por primera vez en el carro. ¿Quieres verlo? Sí, cómo no, naturalmente. Y allí viene la becerrita, le ponen el yugo, ya el primer problema fue cuando le pusieron encima el yugo, ya no le gustó nada. Y luego el hombre fue al lugar de las vacas y sacó una vaca grandota, vieja, acostumbrada al yugo y al carro, y la puso en el otro lado y le puso el carro. Y claro, aquella vaca joven, la primera vez que lo hacía, se revolvía para todos los lados, pero la vaca ya mayor, digamos así, mantenía ese carro y lo llevaba derecho, no le importaba lo que el otro hacía, ella cargaba y empujaba. Tú puedes rebelarte con la carga, no importa lo que tú hagas. Si estás unido a Cristo, Cristo te ayuda a llevar la carga. Y yo sé que esta mañana hay personas sentadas en estos bancos con angustias vitales. Y sé que es muy fácil un consejo. Confía en el Señor. No. Aférrate a Cristo. Deja que Cristo controle esa situación y te llevará en triunfo. Ahora, después de estas demandas, y debo avanzar rápidamente, después de estas demandas están las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Primeramente el Señor me dijo, confía en Jehová, pon tu delicia en el Señor, encomienda al Señor tu camino. Y ahora, ¿cuáles son las bendiciones que tú me das en este camino que yo elijo de obediencia a tus demandas? Primera bendición, la segunda parte del versículo 4, Él te concederá las peticiones de tu corazón. La oración tendrá respuesta. Yo sé que a veces se dice, yo lo he dicho en más de una ocasión, Dios responde tu oración de 3 maneras. Sí, no, espera. Con el tiempo he descubierto que esto no es así para un creyente. Dios dice siempre sí. Él lo ha dicho. Él ha dicho que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo que ocurre es que muchas veces nosotros buscamos una respuesta que no es concordante con la voluntad de Dios. Dios responde a la oración conforme a su voluntad. De manera que el apóstol Pablo dice, ¿cómo hemos de orar? No sabemos. No sabemos cómo conviene que digamos, pero el Espíritu
intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué bendición! Mis palabras son torpes, las de Dios perfectas. Mi deseo es limitado, el de Dios es perfecto. Y cuando yo oro al Señor y digo, Señor, dame esto, el Espíritu cambia mis palabras y dice a Dios, lo que Él necesita es esto. Y Dios responde. ¿Cuántas veces he preguntado al Señor, Señor, no puedo creer mucho en el versículo de pedid y recibiréis porque no es verdad? Y Dios me ha dicho, te estoy contestando a tu oración mucho más intensa y grandemente de lo que tú has pedido. Dios responde a la oración. Cuando no responde y guarda silencio muchas veces es porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. A veces pedimos sin mala intención, queremos esto y aquello y queremos alcanzar esto y eso a última hora es una medalla que te estás poniendo para que digan qué grande es este hombre o qué perfecta es esta iglesia. Basta de deseos personales. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Lo entendemos bien? La bendición segunda la tienes en el versículo 5, en la segunda parte. Él actuará. Cuando la injusticia sube de tono, cuando hay problemas y dificultades y estás metido en medio de un círculo de oposición, de confrontación, de dificultad, cuando muchos te acusan, cuando te señalan con el dedo, no importa con qué, encomienda, descansa en el Señor, no tomes tú la justicia por tu mano porque hay una promesa, Él actuará. Nuestro destino se completa con gozo cuando realmente descansamos en el Señor. El camino nuestro puede ser difícil. ¿Crees que hay caminos difíciles? Pero no te olvides que es trazado por Él. Él trazó el camino. Por tanto, el camino es correcto, es perfecto, es bueno para nosotros y tenemos que caminar por Él. ¿Y es angustioso el camino? No siempre, pero sí muchas veces. Y cuando el camino es angustioso y Satanás, el enemigo, viene para decirme, mira cómo te está tratando Dios y además decirle, no hay solución a tu problema, en ese momento tremendo levantas tus ojos. ¿Y sabes quién está ahí contigo en la angustia? Escucha el Salmo. Salmo 91:15. Dios dice, con Él estaré yo en la angustia. No dice voy a estar a su lado, dice estoy con Él. Él está conmigo, estamos los dos juntos en medio de la angustia. ¿Sabes dónde estás puesto hoy? En la mano de Jesús. Cuando tú has dicho al Señor, Señor Jesús, sé mi Salvador, recíbeme, Señor. Cuando tú has puesto tu vida en las manos de Cristo, el Espíritu Santo de Dios te ha tomado de tu condición miserable, perdido, destinado al infierno y te ha puesto en la mano de Jesús. ¿Para qué? Para que en contacto con Cristo tengas vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Solo tiene vida eterna el que está en Cristo. Porque solo Cristo tiene vida eterna. En el sentido divino. Dios, solamente Dios, las tres personas divinas tienen vida eterna. Y Cristo es el único mediador de vida eterna entre Dios y los hombres. ¿Lo entiendes bien? Por tanto, solo el que vive a Cristo tiene vida eterna. Y de pronto, tú estás pensando que ¿dónde pasa? ¿Qué ocurre en la angustia? Estás en la mano de Jesús. Y sobre la mano de Jesús, el Padre ha cerrado también su mano. Cristo dijo, mis ovejas están en mi mano. Y Cristo dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar ¿de qué? De la mano de mi Padre. Por tanto, viene la angustia, viene la aflicción, vienen las lágrimas y tú estás en la mano de Jesús. Y es Cristo el que te sustenta en medio de la aflicción y de la angustia. Y cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, ¿qué dice el salmista?
Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¡Qué experiencia de bendición! Tengo un libro en casa, en mi biblioteca. No me lo pidas, no te lo voy a prestar. El libro se titula Solo Paz. Hay varias historias en ese libro de personas que han experimentado la paz en medio del conflicto. Hay una que siempre me ha entusiasmado, que cuenta la historia de un joven alemán, brillante estudiante en la Universidad de Matemáticas, brillantísimo, 20 años y era uno de los alumnos famosos de la universidad. Y un día él se sentaba siempre en el primer banco, adelante de todo, para atender bien a la clase, y el profesor de matemáticas vio que este muchacho se movía permanentemente, estaba moviendo permanentemente la cabeza. Y aquel hombre terminó la clase y se fue junto al joven y le dijo: ¿qué ocurre que te veo mover? Y este muchacho le dijo: es que cuando me fijo en la pizarra, el encerado entonces hoy es otra cosa, cuando me fijo en la pizarra veo dos figuras y tengo que mover la cabeza para centrarla en una sola. Y este hombre le llevó a un compañero de la misma universidad, un experto neurólogo, y le dijo: quiero que veas a este chico. Y el neurólogo le hizo las pruebas que eran necesarias, y una semana después el profesor, acompañando al alumno, fueron al despacho de este hombre, y este hombre se levantó y le puso una mano encima del hombro al chico y le dijo: hay un tumor en tu cerebro que hay que operar inmediatamente. Pueden ocurrir dos cosas: que la operación se realice bien, o que quedes ciego. Está tocando tu nervio óptico. ¿Qué hacemos? Y aquel muchacho dijo al profesor, al cirujano, al famoso profesor, le dijo: opere. Lo operaron. 2 días después este científico fue a su habitación y le dijo: voy a quitarte la venda de tus ojos. Desenvolvió el rostro del muchacho y le preguntó: ¿qué ves? Y le dijo: no veo nada. Y aquel hombre tocó nuevamente la cabeza del chico. Le dijo: lo siento mucho, es irreversible. ¿Te imaginas? Ciego con 20 años. Se cerró en su casa. No quería ver a nadie. Estaba en una habitación en las escaleras arriba. Sus padres muchas veces se acercaron a la puerta entreabierta y oyeron que el chico decía: ¿por qué, Señor? El pastor de la iglesia la visitó un día y le dijo: mira, yo sé que tú ya puedes salir a la calle, ¿por qué no vienes el domingo a la reunión? Y el chico dijo: ¿a qué? Y el pastor le dijo: ¿a qué? A lo que siempre has sido. Tú eres uno de las voces privilegiadas de la iglesia. Tú cantaste muchas veces en los servicios. Ven el domingo y canta el domingo. Y él dijo: ¿y por qué? Porque Dios es bueno. Y quedaron. El pastor lo fue a recoger. Sorprendentemente llegó el momento del sermón y él le dijo a la iglesia: esta mañana tenemos con nosotros la bendición de tener a fulano de tal. Mencionó su nombre y abrió la puerta de atrás del púlpito y lo tomó de la mano, y toda la iglesia se dio cuenta que estaban delante de un ciego. Y aquel hombre, aquel joven, se agarró al púlpito. El órgano de la iglesia tocó la introducción y el chico respiró y empezó a cantar: en el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y ahí reventó el pobrecillo y, agarrado al púlpito, empezó a llorar. Y el organista se dio cuenta de la situación y dio fuerza a ese instrumento que había en la iglesia y tocó toda la estrofa con la potencia del órgano, y de pronto bajó el volumen y el chico respiró y cantó el coro: paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas
de amor celestial. ¿Sabes qué es eso? La bendición de Dios que está en tu camino. ¿Cuál es mi responsabilidad? Conocer a Dios de modo que sea mi delicia. A Dios se le conoce por su palabra. ¿Cuánto tiempo estás dando a la Biblia en tu vida hoy? ¿Cuánto? En un mundo en que la Biblia sobra, Dios te dice: escúchame. Todos los días acércate a Él. Los jóvenes, buscad un tiempo en vuestro día para leer la palabra de Dios, por favor. No pase este día sin que escuches al Señor. Quiere decirte algo y es importante. Los matrimonios, en la intimidad de vuestro hogar, juntos leed la Biblia. Lee la Biblia como individuo y escucha a Dios. En un mundo en crisis espiritual como el nuestro, necesitamos reconducir la vida a la palabra. Para que Dios sea tu delicia, tienes que dialogar con Él y orar al Señor y mirar a Jesús.